Muy buenas. El objeto de esta grabación es un conjunto de reflexiones a propósito de uno de los principales temas del debate contemporáneo hoy de la ciencia política, que es la evolución y la transformación de la democracia y los retos de la democracia. Como saben ustedes, la transformación del Estado moderno en Estado contemporáneo y en Estado de Derecho supuso el tránsito de un modelo de monarquía absoluta ilustrada a un modelo de Estado constitucional democrático en Europa en el siglo XIX, modelo que después se difundió en el resto de los países del mundo. En el caso de los países hermanos iberoamericanos, el constitucionalismo español del siglo XIX y en particular la Constitución de Cádiz de 1812, llamada la PEPA, fue la que infundió el constitucionalismo latinoamericano y la independencia de estos países. Pero volviendo a los orígenes de la democracia constitucional y el Estado de Derecho, cuya expresión máxima es la división de poderes y la participación ciudadana, el siglo XIX va a contemplar cómo progresivamente la democracia limitada, la democracia censitaria, la democracia aristocrática y los grandes terratenientes va a dar origen a una democracia ampliada y representativa a través de el nacimiento de los partidos democráticos y de masas frente al modelo tradicional de los partidos de notables y de aristócratas de comienzos del siglo XIX. Los partidos políticos, desde su propio nacimiento, desde su propio origen, van a ser unas instituciones políticas claves de los sistemas políticos que van a ser contemplados en las constituciones contemporáneas y que van a ser el principal instrumento de la representación y de la participación política. Es verdad que inicialmente los partidos políticos solo serán expresión de la representación y la participación política limitada de los sectores más privilegiados y aristocráticos de la sociedad y posteriormente fruto de la conquista de la lucha obrera, de la lucha de clases, de los movimientos sociales de distinto tipo y las ideologías contemporáneas reivindicativas de la democracia. Estos partidos políticos se van a ampliar notablemente y lo que eran inicialmente una serie de derechos civiles y constitucionales en las constituciones de principios del siglo XIX pasarán posteriormente a ser unos derechos contemplados de participación, de representación y la contemplación, como he dicho antes, en las constituciones contemporáneas de los partidos políticos. La evolución de los sistemas políticos, de la propia historia del contexto internacional, hará que después de la Segunda Guerra Mundial y en particular a finales del pasado siglo XX, de alguna forma se cuestione las limitaciones del modelo clásico representativo y de participación política y del rol de los partidos políticos en los sistemas políticos contemporáneos. En este sentido, la crítica a los partidos políticos tradicionales, incluso de masas representativos, va a ser que estos no representan suficientemente a la ciudadanía, por un lado. Por otro lado, que las elecciones legislativas son cada 4 años y que pasa en este periodo respecto al control y al posicionamiento de la sociedad civil y la ciudadanía sobre los partidos políticos y, por tanto, se van a demandar nuevas fórmulas de presencia, de participación política, de control político en los sistemas políticos contemporáneos. De algún modo, frente a la crisis, la insuficiencia del sistema político contemporáneo y la desafección de la ciudadanía respecto a los sistemas políticos y la crítica respecto al rol muchas veces poco democrático, transparente de los partidos políticos, va a hacer que en el seno de la sociedad civil del siglo pasado XX se reivindique una nueva fórmula de democracia, que es la democracia participativa, la democracia deliberativa, la democracia reflexiva. Esto no quiere decir en absoluto que la democracia clásica representativa del sistema de partidos deba desaparecer, sino por el contrario, completarse, mejorarse, ampliarse, fortalecerse a través de la democracia
participativa. La democracia participativa se va a instrumentar, se va a hacer posible a través de fórmulas y vías de participación ciudadana y social distintas a las de los partidos políticos. Y los actores o protagonistas de la democracia participativa van a ser los movimientos sociales, los movimientos ecologistas, indígenas, feministas, etcétera, de todo tipo, que van a ser expresión de la estructura, de la potenciación y de la capacidad de la sociedad civil en un contexto dado social y un sistema político concreto determinado. Los partidos políticos van a seguir siendo y son necesarios, no olvidemos esto. Cuestión distinta, como he dicho, es que estos tengan otras vías complementarias como son los movimientos sociales de distinto tipo y que se establezcan, además de las vías clásicas de representación de participación, otras vías posibles de participación de control social. Es más, en algunas constituciones latinoamericanas recientes de signo bolivariano, es el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela, se instaura un poder de control social o poder de participación ciudadana, así transformando la clásica división de poderes de Montesquieu, de legislativo, ejecutivo y judicial. No deja de ser esto una novedad institucional política importante, pero todavía estamos en vías de ver si la institucionalización de este cuarto poder de participación o de control social realmente es una solución válida o solamente es una propuesta simbólica y de contenido escaso y de interés, diríamos, escaso también para su generalización en el contexto de los demás sistemas políticos. Pero en todo caso, la democracia participativa, la democracia reflexiva o de reflexión, deliberativa, deliberación, intenta ser una puesta al día, si bien en otro contexto histórico diferente y una ciudadanía más amplia que la ciudadanía romana o el ágora griega, de participación directa, asamblearia de los ciudadanos. Hay una serie de movimientos sociales como el 15M en España que no están organizados y que también responden a estas nuevas demandas sociales, a estas iniciativas sociales, de alguna forma donde la opinión pública, la sociedad civil, manifiesta pues las insuficiencias, como he dicho, tradicionales de la democracia representativa y particularmente la democracia representativa parlamentaria. Es importante señalar que dentro de la crítica a los sistemas políticos contemporáneos y además una causa de la desafección política de la ciudadanía respecto a la clase política y a los partidos políticos, no a los sistemas políticos democráticos. Hay que decir que la mayoría de los ciudadanos sigue creyendo en la democracia, sigue creyendo en la utilidad, en la viabilidad de los sistemas políticos democráticos contemporáneos, pues es la crítica al funcionamiento de los partidos políticos y se pide partidos regulados, sobre todo en cuanto a su organización, a su transparencia, a la selección de sus cuadros y sobre todo el control de la financiación de los mismos, las donaciones a estos partidos, el control de las fundaciones e instituciones dependientes de los mismos. Pero sí es importante una regulación de los partidos políticos, de su financiación y de las entidades que dependen de los mismos. También hay que recalcar la necesidad en ocasiones de aprobar un estatuto del militante de los partidos políticos, de cualquier partido político, para garantizar unos derechos fundamentales en el seno de las organizaciones partidistas, con unas garantías procesales y unas garantías, por tanto, de la participación política en el seno de los partidos. Es curioso, ya que estoy hablando del tema de la legislación de los partidos políticos, que países de larga tradición democrática, como es el Reino Unido, no exista una ley de partidos políticos stricto sensu, o el caso de los Estados Unidos. Y en cambio, en países que han sufrido una dictadura, como es el caso de Alemania tras el periodo nazi, o el caso de Italia tras la experiencia dictatorial mussoliniana, o el caso de España tras la dictadura franquista, que se aprueben leyes reguladoras de partidos políticos, en las cuales además se prohíbe expresamente partidos políticos ilegales por ser contrarios al espíritu de la Constitución democrática. Esto, como digo,
no es necesario en países de una cultura política, una larga tradición política, porque se da por supuesto, pero la posible vuelta a las raíces neonazis de algunos movimientos políticos en Europa hacen que esto sea necesario. Unido al tema de la transparencia interna, la democratización interna de los partidos políticos, el control de la financiación, otro problema es el tema del liderazgo de los partidos políticos cara a escoger en el seno de los mismos los que llamaban, en el sentido clásico del término, los más virtuosos, diríamos hoy, los más capaces, los mejores para el liderazgo de los partidos políticos y, por tanto, la capacidad y la disponibilidad para gobernar. La elección de los cuadros de los partidos políticos y de las élites políticas, tanto para el gobierno como el Parlamento, es un aspecto hoy fundamental de los retos de los sistemas políticos contemporáneos. De alguna forma, los sistemas políticos tienen que adaptarse a la realidad y los partidos políticos también, y deben dar respuesta precisamente a estos problemas, y las élites tienen que ser capaces de adaptarse, transformarse y ser motores del cambio político y social. Este rol de los partidos políticos, insisto, fundamental, y de sus élites, no es incompatible con la necesidad de potenciar el liderazgo social, el liderazgo de los grandes movimientos sociales, todo ello para propiciar que exista un liderazgo en la sociedad expresivo y representativo del capital social o de la potencia de la sociedad civil y de la familia, lo cual hará que la democracia esté fortalecida, la democracia sea de mayor calidad, y cuanto mayor control haya de la democracia, mayor participación, mayor democracia habrá. Muchas gracias, y espero que estas reflexiones sobre la democracia representativa y la necesidad de su transformación y complementariedad con la democracia participativa pues puedan ayudarles en su estudio y en su reflexión sobre el sistema político actual.